La NFL es la liga casi perfecta. No todo fue así, siempre. Acaban ustedes de ver pues parte de mi historia, ¿no? Al final de cuentas, y no es una apología personal, es una referencia. Mi primer Super Bowl fue el número 15, ahí compré boleto de $80. Esperábamos todos que llegaran los Vaqueros de Dallas y que llegara finalmente el equipo de los Cargadores de San Diego, los Chargers. Y muchos buscamos cómo irnos. Y a final de cuentas llegó Filadelfia, porque le ganó a Dallas, y llegó Oakland, que los Raiders estaban cambiándose entre Oakland y Los Ángeles, ya ve la disputa que hay el día de hoy también. Y un boleto que debió costar $160, pues me costó 80. Y estaba yo parado junto a un policía, la reventa estaba ahí, y el policía, obviamente la reventa en Nueva Orleans no se permitía o no se permite, y el policía se paró junto a nosotros, y la persona que me vendió los boletos me dijo, te vendo este libro, y si me lo compras, adentro trae 2 boletos del Super Bowl. Es decir, se hace la ley, se hace la trampa. Pero la NFL, les insisto, es la liga casi perfecta, la liga que siempre va un paso adelante de todas las demás ligas. No siempre fue así. Y es la primera, yo diría que es el primer gran deporte que entiende el valor y lo que significa la televisión y viceversa. La NFL en los años, obviamente existe desde principios de siglo, hay equipos como Chicago, como los Giants, que son de aquellos equipos, los Cardenales de Chicago que después fueron reinventando, los Empacados de Green Bay, pero no se trata de ser una historia así larga. Pero la NFL a finales de los años 40, principios de los 50, traía de regreso a jugadores muy importantes, jugadores que se fueron al ejército de los Estados Unidos, pero que habían sido reemplazados por otros jugadores precisamente por estar en servicio. A principios de los años 50 o mediados de los 50 incluso se inventó una especie de Super Bowl, que nunca se le llamó así, para que el campeón de la NFL jugara contra el campeón colegial y a veces ganaban los colegiales. Y el tema aquí es que el colegial era eso y lo demás no existía. La NFL era aburrida, tenía sistemas y conceptos aburridos. Había también las exclusivas, que a veces las exclusivas dañan. CBS tenía la exclusividad del fútbol americano en la NFL. Ya llegábamos a finales de los 50, principios de los 60 y las cosas cambiaban. Ya la televisión comenzaba a ser más referente en los hogares de la gente, ya se hablaba de la televisión a color. Y entonces necesitábamos visionarios, y hubo 2 visionarios. Uno de ellos en la NFL, el nuevo comisionado Pete Rozelle, que ya se los voy a platicar aparte, lo voy a sacar de esta ecuación ahorita, y voy a poner a platicar de Lamar Hunt. Lamar Hunt, un millonariazo petrolero, muy conocedor del tema del deporte. Después él manejó mucho la Asociación de Tenistas Profesionales en Dallas. Y Lamar Hunt le tocó la puerta a la NFL y le dijo, quiero llevar fútbol americano a Texas. Y dijo, ¿cómo Texas? Eso está lejísimos. Ya hay vuelos directos, ya hay vuelos de avión jet. Hay que recordar que esa era la época de los 60 finales. Y la NFL le negó esto. Él aprovechó un viaje a Nueva York para conocer a la gente de la NBC, de la otra cadena, y la NBC no tenía nada de fútbol americano, que tenía colegial. Y la NBC le dijo, si me traes un buen proyecto, voy contigo. Pero ¿cómo iban a hacer una liga si no tenían la materia prima por los jugadores colegiales y los que se retiraban de la NFL? Pero ¿dónde venía el dinero? La NBC le dijo, tráeme esas 8 franquicias y vamos por allá. Estaban los Gigantes, los Acereros, los Cafés, los Pieles Rojas, las Águilas, los Cardenales, los Potros, los Osos, los Rams, los 49ers, los Leones y los Packers. Esa era la NFL y de ahí no se movía. Lamar Hunt y la NBC decidieron en 1959, ya con la palabra de esta gente, buscar entonces una nueva liga, una alternativa. Pero la NBC puso una condición importante. Tiene que ser espectacular, no queremos tantos tiempos muertos y queremos que el fútbol americano sea un espectáculo, que este aparato que es la televisión lo va a llevar, y ya, por cierto, la televisión a colores. Había un empresario en Nueva York y formó un equipo que se llama los Jets. ¿Sabe por qué se llaman los Jets? Porque se formó cuando los aviones de hélice estaban cambiando a los aviones Jets, por eso se llaman los Jets. Hubo un momento en que Nueva York tuvo franquicias de desarrollo, los Mets, en los principios de los 60, los Nets y los Jets. Así se venían los banderines, 3 por 1.
Luego en Houston, pues, ¿dónde va a haber petroleros? Pues en Houston. Y con los Adams, que no son de la familia Adams, trajo al equipo de los Oilers, los petroleros, los Broncos de Denver, Los Ángeles Chargers, los cargadores, no son cargadores de cargar, yo no entiendo eso, son cargadores de electricidad. ¿Por qué? Porque en el sur de Los Ángeles se había puesto una nueva planta nucleoeléctrica y por eso eran los Chargers. Los Buffalo Bills, no le quedaba otro nombre a los Buffalo Bills, y los Oakland Raiders de Al Davis. Estos 8 fueron, se reunieron, la NBC les dijo, nos falta uno. ¿Y saben dónde lo encontraron? En Boston. Y entonces se llamó el equipo de Nueva Inglaterra, ¿y saben cómo se llamó? Los Patriotas. La NFL los vio así de ladito, pero resulta que la conferencia, la Liga Americana comenzó a destacar, a desarrollar, todo eso es del 64, 65, 66, pero hubo un momento importantísimo, que fue la final del fútbol americano colegial, no como la conocemos ahora, sino era el tazón, me parece que de la naranja, donde jugaba el equipo de Alabama, y en Alabama había un jugador asasazo, Joe Namath, que iba a ser la primera selección colegial del equipo de la NFL. Cuando viene el draft, aparece que Joe Namath es seleccionado por el equipo de San Luis, los Cardenales que ya estaban en San Luis, ya se han venido de Chicago. Pero entonces aparecen los Jets y le dicen $500,000 como estos. Usted diría $500,000 hoy son para que compren sándwiches los mejores jugadores de la NFL. Sí, hoy estamos hablando de sueldos de $14 millones, pero en ese momento era el sueldo más grande que había. Le comparo, en el béisbol en ese momento había firmado Mickey Mantle un contrato de $1 millón que era impensable. Bueno, $500,000 para un jugador que ni siquiera ha lanzado un balón. ¿Y qué hizo Joe Namath? No se convenció por los $500,000. Eso dice él. A lo mejor la novia le dijo otra cosa. Pero él se fue porque la liga era una liga de desarrollo. Con Joe Namath, habiendo ganado el Orange Bowl, siendo tan mediático, porque además era de esos rebeldones de pelo largo, ya sabe usted, y entonces Joe Namath se convirtió en el jugador figura, y voltearon a ver a esta liga, la NBC empezó a aumentar su rating, la CBS comenzó a mantenerse y empezaba a bajar. Se dio esta circunstancia y las dos cadenas decidieron, una transmitía la nacional y otra transmitía la americana, así se quedó lo que pasaba en los playoffs. Ahí entonces comenzó a sumarse un año tú, un año yo. Al darse cuenta de esto aparecen dos grandes jugadores hacia mediados de los 70s. Uno, la cadena ABC. ABC no cabía porque uno tenía la nacional, la otra americana, y ABC pide, déjenme un partido a la semana y yo lo transmito, y las otras cadenas, no, pues no cabes. Vamos a hacerlo el lunes por la noche. Y ese es el Monday Night. Y el Monday Night es el que hizo que muchísima gente volteara a ver el fútbol americano como espectáculo. ¿Por qué? Porque el domingo ya estás en tu casa, nadie sale al restaurante, nadie pensó en eso, y ese fue ABC. Y aparece entonces un jugador que empezó a tocar la puerta, que es la televisión por cable, la televisión de paga, ESPN, que más adelante tendría los partidos ya evolucionados, ya evolucionada la televisión. El Super Bowl como gran evento. Primero quiso traer gente con el espectáculo de medio tiempo, que eran las bandas de las escuelas y tal. Y después empezaron a dar cuenta que el medio tiempo podría jalar a ese auditorio indiferente. Y ese auditorio indiferente en donde, ¿quiénes se sumaban? Las mujeres. Y entonces empezaron a traer a los grandes artistas para 10 minutos. Primero para 5, luego para 10 minutos. Y hoy se convierte en un ícono del Super Bowl. Más adelante comenzó el tema de las grandes empresas y corporaciones, que así como ellos patrocinaban a los equipos, ustedes ven que la NFL tiene sus uniformes limpios, no hay un letrero, sin embargo tienen grandes patrocinios los equipos, no hay publicidad estática. Bueno, esos patrocinadores tenían el derecho de hacer sus fiestas y hacer sus previos alrededor del estadio, siempre que no se metieran. Y esos fueron los que empezaron a inventar y reinventar todo este tema, a buscar activaciones. Y ese es el Super Bowl como va mejorando ahora. Cuando en los finales de los 70s, principios de los 80s, mediados de los 80s, aparecen dos series de televisión impresionantes, la serie MASH y la serie Dallas. Esas dos series marcaban la pauta.
Pero un día que se aparecen las listas y se encuentra con que el Super Bowl supera a los principales ratings de estas dos grandes series. Hoy, de los 10 programas más vistos en la televisión de los Estados Unidos en su historia de cualquier momento, 9 son Super Bowls y 1 es el capítulo final de MASH. Ya a JR, a ver quién le disparó, ya se quedó por ahí en el lugar 15. Y estamos viendo esto. Para el Super Bowl que viene, para el Super Bowl de este 2016, la cadena CBS anuncia y promete una nueva forma de transmitir en las repeticiones, la famosa 3D. No sabemos cómo sea porque lo tienen muy guardado, pero lo van a ver ustedes aquí por la pantalla de TV Azteca. ¿Cómo es esa repetición? Cada año nos asombran con más cosas. La NFL se ha ido adecuando también al espectáculo de la televisión, a la famosa pausa de los 2 minutos, las pausas por los anuncios comerciales y la fluidez, que fluya el partido. Era impensable que un partido de fútbol americano se transmitiera con más de 5 cámaras, hoy se transmite con cerca de 60, pero ahí va todo evolucionando. Las transmisiones, en fin, errores y aciertos, pero la mayoría han sido aciertos. Y otro punto importantísimo para el desarrollo de esta liga, que es lo que han copiado todos menos el fútbol. Es decir, los libros son abiertos, los ingresos son estos, y los ingresos de la liga llegan a ser tan altos que hay un sindicato de jugadores que participa no con una cantidad fija, sino con una cantidad proporcional. Es decir, los jugadores, en total, si suma usted lo que le pagan a todos los jugadores, se deben llevar un porcentaje de esos ingresos, que ya va arriba del 60%. De tal manera, pues, que el Super Bowl tiene muchas aristas, pero todo tiene una historia, y la historia la acabamos de ver. Yo hoy no le quise dar más nombres que el de Joe Namath y que el comisionado Rosselli y Lamar Hunt. Son los 3 grandes personajes que hicieron de la NFL lo que es hoy, los que pusieron las bases. Y otra cosa que tiene el deporte norteamericano que nosotros tendríamos que aprender, se llama memoria. Y la memoria es tener vivas siempre a los personajes que estuvieron en y por eso se retiran los números y por eso el Salón de la Fama. Eso tendríamos que aprender. Esos son los que hicieron las bases. Así que mi invitación sería disfrutar el Super Bowl por la pantalla de TV Azteca. Y un punto importantísimo, a ver con qué nos sorprende la televisión este año, porque dicen que esas repeticiones son sensacionales. Vamos a platicarlo, si le parece, después del Super Bowl. Soy Alfredo Domínguez Muro. Hasta la próxima.